Hoy estudiaremos la lección número 10 para el 6 de junio del 2020. Dice la Biblia como historia. Y el versículo para memorizar se encuentra en Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A finales del siglo XVIII surge la denominada Alta Crítica, que se acercó a la Biblia, despojándola de cualquier intervención sobrenatural y dudando de la existencia de las personas y de los lugares mencionados en ella. La mayoría de gente que no cree en la palabra de Dios son gente atea, no creen en Dios y recurren a la crítica. No creen en los lugares que mencionan ahí, naturales, el monte Oreb, el monte Sinaí, aunque existen hoy en día, existen. Dudan de las personas que existen en la Biblia. Por ejemplo, los gigantes, Abraham, piensan que es un cuento, son leyendas, mitos, que nada fue real. Y también no creen en Cristo Jesús. La intervención sobrenatural, por ejemplo, el diluvio, que Dios detuvo el sol, que llovió fuego del cielo, que Dios se llevó a Elías o Eliseo. El cristianismo surgió durante el siglo XIX. La arqueología, gracias a sus descubrimientos, la práctica totalidad de los postulados de la alta crítica han quedado totalmente desaparecidos. La llamada piedra moabita, por ejemplo, es un relato paralelo a Segunda de Reyes 3, en el que se mencionan personajes y nombres bíblicos. Yo soy Mesha, rey de Moab. Él había oprimido a Moab, tomé de allí los vasos de Yahvé. Vivía en la casa de David. Estudiaremos una historia confirmada: los primeros reyes, la invasión a Siria, Babilonia, Jesús y una historia confiable. En 1 de Samuel 17:1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Consideró a David y Salomón como reyes míticos, pero la arqueología ha descubierto la ubicación de Efes Damín, Soco, Azeca y Ela. O sea que esta historia fue real y es real. Se comprobó que David enfrentó a Goliat. Girbet fue en tiempos de Saúl en guarnición fortificada. Esto indica que el enfrentamiento entre David y Goliat ocurrió en un lugar real entre ejércitos reales. Como les digo, historia de la Biblia una vez más confirma de que es real. También se ha encontrado el nombre de uno de los hijos de Saúl, es Baal, grabado en una vasija fechada alrededor del año 1000 a.C., y la mención de la casa de David en una inscripción del rey Asael de Damasco. La invasión a Siria. Isaías 36:1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y en el año 700 a.C., Sennacherib invadió Judá, destruyendo completamente a Laquis y sitiando a Jerusalén. Este hecho fue sacado a la luz cuando se desenterró su palacio en Nínive, y allí aparece un registro de la destrucción.
Todas las historias que menciona la Biblia son historias reales, que hoy en día se han descubierto y podemos ver real. En el prisma de Sennacherib podemos leer que no pudo tomar Jerusalén, sino que a Ezequías encerré en Jerusalén su residencia real, como a un pájaro en una jaula. Por supuesto, no menciona la destrucción de sus ejércitos a manos del ángel. Y este prisma también de la historia bíblica que relata la muerte de este rey a manos de dos de sus hijos. Y se han encontrado grabados de la destrucción de Laquis, se ha encontrado el prisma de Sennacherib, cosa que hoy en día las personas que no han creído se sorprenden de haber encontrado cosas que ellos quizás no habían entendido. Y hay personas que han tenido conversión de sus ideas, han creído en Dios porque han confirmado y descubierto cosas que no creían y que ahora los han descubierto. Babilonia. Daniel 4:30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El historiador griego Heródoto creía que Samuramat fue reina de la mítica Babilonia, que reconstruyó y magnificó. También desconocía la existencia de Nabucodonosor o Belsasar. Y hoy sabemos que Samunarab fue reina de Asiria, que Nabucodonosor reconstruyó Babilonia y que Belsasar fue corregente con su padre Nabodino. Y también podemos contemplar en el Museo de Pérgamo, que hoy en día se encuentra en Alemania, la imponente puerta de Ishtar que daba acceso a la ciudad de Babilonia. Las excavaciones en Babilonia han desenterrado otros emblemas que demuestran la ciudad de Babilonia. Babilonia era representado por el león, por su fuerza y por su grandeza. Mateo 27:2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Jesús. Por supuesto, la alta crítica puso también en tela de juicio la existencia del propio Jesús. A Jesús lo han puesto en tela de juicio, lo han puesto en la inexistencia. Pero si han existido historias como David, se han encontrado lugares, cosas, vados, esculturas, ruinas. ¿Por qué creemos o cree la gente que eso sí existió y Jesús no existió? Hay una contradicción en lo que la gente cree. Pero si eso existe, también existió Jesús. Y debemos darle fe y legalidad a la Biblia porque es la palabra de Dios. No debemos dudar de ella. Y alegaban la falta de registros de la existencia de él o de cualquiera de sus contemporáneos. O sea que sí creían que existió Pilato, sí existían que existió Caifás, sí creían que existieron algunos lugares, algunas cosas. Pero ¿por qué no creer que si también existió eso, también existió y existe Jesús? Y por los siglos de los siglos. Hoy contamos con un monumento del siglo I después de Cristo con la inscripción Poncio Pilato, gobernador de Judea. Esto es real, esta piedra ¿por qué no creen en Jesús? También se han encontrado la caja funeraria de Caifás y su familia. Todo esto con el relato de los evangelios y del historiador contemporáneo Fabio Josefo. Y otras cartas que han sido rescatadas, como las de Tácito o Plinio el joven, apoyan la historicidad de Jesús y el surgimiento del cristianismo a mediados del siglo I. Y podemos comprobar perdón,
que es un libro histórico, es un libro confiable. Perdón por la voz. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Cada personaje de la Biblia tiene una historia. Y aunque pareciera que es algo sobrenatural lo que existió en cada una de sus historias, es real. Por ejemplo, a Enoc se lo llevó Dios, porque Dios caminó con él. Desapareció. Noé, sin saber, sin saber antes no existía la lluvia. Él simplemente creyó a Dios y por fe construyó el arca. Y recordemos que él estuvo 120 años. Y aún así, él siguió creyendo en Dios. Y cuando vino el diluvio, los demás creyeron, pero Noé creyó por la fe. Abraham decidió obedecer a Dios y entregó a su hijo para ser sacrificado, pero Dios lo detuvo porque vio que Abraham sí creía en Dios. Vemos infinidad de historias en las cuales mencionan naturales, pero estas personas creyeron a Dios sin ver, y esto es lo que a Dios le agrada, creer, que creamos en Él. Así también Él nos pide que creamos en su palabra, en su Biblia, porque la Biblia está formada principalmente por estos relatos que son confiables, que son reales, tal como hemos visto. Hay evidencias, como ya mencioné, hay evidencias arqueológicas, ruinas, lugares, y esto pueden apoyar nuestra confiabilidad en la Biblia, pero no pueden ser la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es únicamente la palabra de Dios. La Biblia va mucho más allá de la historia. Nos muestra a hombres y mujeres de fe, personas que creyeron en Dios y siguieron sus instrucciones. Actos de fe y confianza que nos inspiran a ser ejemplo. A través de la acción del Espíritu Santo, la Biblia transforma vidas. Y estoy seguro que ha transformado tu vida también. Quizá tú fuiste alguna de las personas que no creyeron al principio en la palabra de Dios. Dudaron de la palabra de Dios. Pero estoy seguro que tienes una linda historia y ahora crees en la palabra de Dios. O quizá dudas tú en la palabra de Dios y a ver si crees, estás dudando. Y quizá eres una persona en la que no cree en la palabra de Dios. Pero yo te invito a que creas. Que inicies el proceso de la fe. Porque recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres saber más? Mira, en el año de 1935 se descubrió un sello que perteneció a Gedalías, hijo de Pasur, mencionado en Jeremías 38:1. Y en 1984, mire, hace 36 años, no tiene mucho, digamos, 36 años. En este año de 1984 se encontró otro sello que perteneció a Milcomur, siervo del rey amonita, Baalis, Jeremías 40:14. Y miren algo más cercano todavía. En 1996 se encontró un ánfora con la inscripción Regí Herodí Ludaico, para Herodes, rey de Judea. O sea que existió Herodes. Y recordemos que Herodes fue una de las personas que entregó a Jesús. Y miren, hace 11 años, no tiene mucho, hermanos, amigos.
En 2009 se encontró en Jerusalén un sello que perteneció al rey Ezequías, aunque hasta 2015 no se dieron cuenta del significado de la inscripción. Pero ese mismo año, a tan solo 3 metros de donde una grabación de un sello que contenía el nombre de Isaías el profeta. ¿Ves? Hay tantas pruebas para saber que todo lo que la Biblia sabemos de ella, todo lo que está escrito en la Biblia, y es real. Dios ha permitido que un torrente de luz inunde al mundo con descubrimientos científicos y artísticos, pero cuando hombres llamados científicos pronuncian discursos y hablan sobre estos temas desde un punto de vista puramente humano, con tones, los que dudan de la confiabilidad de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán conducidos un paso más allá y dudarán de la existencia. Permiten entonces que su ancla se les escape de las manos y son abandonados para que se golpeen contra las rocas de la incredulidad. Esto es tomado de los libros de Elena G. de White, mensaje 151. Y como ves, mi amigo y hermano, te invito a que creas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cambiar tu vida es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma para convertirte en un creyente de Dios. Te invito a que no dudes de Dios. Él está al control de la vida. Él está al control de ti. Te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Él sabe de lo que estamos pasando en este momento. Él sabe de lo que estamos sufriendo con esta pandemia. Dios sabía que iba esto a pasar. Él mismo lo dijo en Mateo 24. Habrá hambres. Pero confiemos en Dios de que al final de la historia de la humanidad, Dios vendrá. Y vendrá por ti, vendrá por mí y vendrá por todos los que han creído. Y la historia continuará cuando Dios venga, establezca su reino en esta tierra. Y nosotros seremos su pueblo y Dios será nuestro Dios y habitará con nosotros por toda la eternidad. Y no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más sufrimiento ni muerte, porque todas las cosas habrán sido eliminadas. Y Dios te promete una vida de plenitud, de felicidad con Dios, para que descubras las maravillas que Él hizo, no solamente aquí en la tierra, sino en todo el universo, en otros mundos. Que el Señor te bendiga. No olvides suscribirte, comentar, compartir, la campanita de notificaciones y te espero en el siguiente tema, que será la lección. Que Dios te bendiga.